Hola, mi nombre es Larry Mosquera, hago parte del colectivo de La Chinita del municipio de Apartado y también hago parte de la plataforma colombiana para el protagonismo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a organizaciones sociales y populares de Colombia. Bueno, pertenezco a este espacio gracias al proyecto que realizamos con la TH Alemania y aquí participo desde la voz juvenil. El pasado mes tuve la oportunidad de participar en la séptima Conferencia Internacional de Antimilitarismo en Movimiento. Este espacio se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá y contó con la participación de más de 170 personas de 30 países alrededor del mundo. Este es un espacio que es organizado por la Internacional de Resistencia a la Guerra, la COC, la Red Latinoamericana de Antimilitarismo y del Caribe, la Tulpa, Justa Paz y entre otras organizaciones amigas. Las personas que participamos en este espacio éramos de diferentes lugares, de diferentes como visiones religiosas, políticas, etcétera, pero había una cosa que nos unía o nos transversalizaba a todos, y es que nuestros países han estado o están pasando en estos momentos por conflictos internos armados. Que un país pase por un conflicto interno armado representa que hay situaciones de militarismo y militarización en la tierra y en la vida de cada una de las personas. Entonces las discusiones y diálogos que se dieron en este espacio fueron a través desde allí, desde las experiencias, desde las narrativas de antimilitarismo y antimilitarización, de la no violencia, la objeción por conciencia, lo que representa la guerra alrededor del mundo y también lo que representa las actividades guerreristas para el medio ambiente. Para hablar de militarismo y militarización es necesario hacer una diferencia, pues que estos conceptos suenen iguales, se parezcan, pero son diferentes. La militarización hace énfasis en la fuerza y en la disposición de grupos armados por acciones puntuales e inmediatas en los territorios, mientras que el militarismo hace referencia a un conjunto de ideales, de creencias, de valores que se les acuña a las personas sobre el ser o lo que representa ser un militar en la tierra. Hace poco, en el Bicentenario de la Independencia, marchaba un niño vestido como un soldado. Tenía unas gafas, un camuflado y también tenía un arma. Entonces, mientras desfilaba, la gente lo aplaudía. De hecho, fue hasta titular en Noticias Caracol. Ese es un claro ejemplo de lo que es militarismo. Todas las ideas y todas las expresiones guerreristas que se le acuñe o que se le va adjudicando a una sociedad para que pertenezca o milite en las mismas. El militarismo podría inclusive ser mucho más peligroso que la militarización misma como acción. Tristemente en nuestro país podemos presenciar prácticas militaristas y de militarización, pero entonces hay una herramienta política, cívica, para combatir estas dinámicas, y es la objeción por conciencia. El 4 de agosto de 2017 el Ministerio de Defensa presentó un proyecto de ley, el proyecto de ley 1861, el cual reglamenta el servicio de reclutamiento para las Fuerzas Armadas en Colombia. Este primer texto traía unas incongruencias con lo que son las prácticas antimilitaristas en los territorios, y uno de ellos era unificar los periodos de reclutamiento en 18 meses. El otro era aumentar el pago de los soldados en un 70% del salario mínimo, y el otro era como eliminar la objeción por conciencia como exoneración del servicio militar. Bueno, gracias a las fuerzas de sectores de Cámara de Representantes y Senado, lograron como modificarse e inclusive añadir otros lineamientos a este proyecto de ley. Uno de ellos fue el artículo 12, el literal N. El artículo 12 es el reconocimiento legal de la objeción por conciencia como causal de exoneración de la prestación del servicio militar. Bueno, este artículo, el artículo 12, el literal N, lo que viene a reglamentar es los requisitos para ser un objetor de conciencia, y también viene a reglamentar como las 4 etapas que se requieren para ser un objetor de conciencia. Los requisitos para definir la situación militar a partir de la objeción de conciencia son 3. El primero, ser mayor de edad. El segundo, tener una causal filosófica, política, religiosa, moral o ética. Y el tercero es que estas causales sean unas causales profundas, consistentes, que no sean como triviales o que puedan alterarse fácilmente, y que sean
o que puedan ser objetos de confrontación o de confirmación. Bueno, en las 4 etapas para definir la situación militar a partir de la objeción de conciencia están descritas en el artículo 17, 77, 78, 79 y 80 del proyecto de ley 1866 de 2017. Entonces, a continuación les contaré un poco en qué consisten estas 4 etapas. Bueno, la primera etapa para el proceso de objeción de conciencia es la inscripción. Entonces, en esta etapa, el Servicio de Reclutamiento y Movilización del Ejército, con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe inscribir en la plataforma digital, aquí abajo descrita, al joven, una vez que éste haya cumplido la mayoría de edad. Posteriormente, cada joven debe acceder a la plataforma para completar sus datos. Estos datos son datos personales, datos del núcleo familiar y datos de la ubicación. La segunda etapa es la solicitud de reconocimiento como objetor de conciencia. Esta solicitud debe hacerse o puede hacerse de manera verbal o escrita. Entonces, el objetor de conciencia debe presentar su solicitud de forma verbal o escrita ante la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia. Esta comisión tendrá que atender esta solicitud y dar una respuesta en un término máximo de 15 días. Entonces, en caso de ser una solicitud escrita, el joven debe suministrar los datos personales. Estos datos son datos de la persona misma, de él, datos del núcleo familiar, datos de la localización, de su ubicación geográfica. Y también debe desarrollar y sustentar una a una las razones causales que él considera que son impedimento para estar en el ejército militar, y estas razones pueden ser de carácter éticas, morales, políticas, religiosas o filosóficas. También debe anexar documentos y elementos de prueba que acrediten la seriedad de sus convicciones como objetor de conciencia, es decir, demostrar que sus razones son profundas, fijas y sinceras. Estas razones pueden ser sustentadas por algunos documentos como certificados o declaraciones de personas, organizaciones sociales, entidades educativas, deportivas, comunitarias, en las que el joven esté participando activamente. Y en caso de ser una solicitud de forma verbal, el joven debe proporcionar toda la información ya antes mencionada de forma verbal. Esta solicitud se hace a excepción de los documentos y elementos que acrediten la seriedad de sus convicciones como objetor de conciencia. La etapa 3 es la citación a la Comisión Interdisciplinaria Territorial. Entonces, de acuerdo con la nueva ley de reclutamiento, la ley 1861 de 2017, una vez se radique la solicitud de reconocimiento como objetor de conciencia, que es la que se hace en la etapa número 2, el distrito militar donde se encuentra adelantando el proceso citará al joven a una comisión interdisciplinaria territorial. Este órgano decidirá las solicitudes de todos los objetores de conciencia en primera instancia. Entonces, esta decisión debe tomarse ante el comandante, el médico, el psicólogo y el asesor jurídico del distrito militar correspondiente, acompañados por un delegado del Ministerio Público. Entonces, aquí es obligatoria la presencia de todos estos entes. Si no hay presencia de todos o falta alguno, se puede decidir la anulación de la decisión. La decisión también debe darse de forma escrita. Aquí debe detallarse con argumentos de fondo cada una de las decisiones de la decisión determinada. Y en caso de negar la solicitud del joven, la comisión debe indicarle que aún puede hacer uso de los recursos de reposición y del subsidio de apelación de la decisión tomada. Y finalmente, la etapa número 4 es la revisión de la decisión tomada en primera instancia por parte de la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia. Entonces, aquí en caso de que la decisión de primera instancia sea negativa, el joven puede hacer uso de los recursos de reposición y el subsidio de apelación para que sea una Comisión Nacional de Objeción de Conciencia la que decida en segunda instancia la solicitud del objetor de conciencia. Si la decisión es negada, el joven puede hacer uso de la acción de tutela para buscar la protección de sus derechos por vías jurídicas, toda vez que la objeción de conciencia es un derecho fundamental en Colombia.
Bueno, la objeción por conciencia ratifica unos planteamientos muy puntuales. Uno de ellos es que involucrarse en las filas militares no es la única forma de construir al país, como ya en algún momento lo había también anunciado la Corte Constitucional. Y el otro es que es no repetir los parámetros de violencia que tenemos en el país, y estos ayudarán a construir de una forma diferente al conflicto armado y social del país. La objeción de conciencia también ratifica una posición de rebeldía, una acción de resiliencia en la gente para combatir todas estas dinámicas. Bueno, eso es a grosso modo que es ser un objetor de conciencia en Colombia, cómo lograrlo. Agradecerles muchísimo a todos ustedes por permitirme participar en estos espacios, para ser un replicador de esta información en los territorios y con todas las personas que se comparten el día a día. Entonces, mil gracias, que tengan una buena jornada y nos vemos. Gracias.